Los datos de inflación estadounidense superaron las estimaciones y confirman una bajada de tipos de 25 puntos básicos para el miércoles que viene, lo que llevó al mercado a una severa corrección hasta el importante soporte de los 5.400. Sin embargo, unas buenas noticias sobre la demanda de semiconductores impulsaron a Nvidia y ayudaron al mercado a recuperarse. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es miércoles 11 de septiembre de 2024 y en este momento son las 21:51 hora española, 15:51 horario en Nueva York. El día de hoy hemos conocido unos datos de inflación que han salido un poquito por encima de lo esperado y que confirman que la bajada de tipos de la Reserva Federal para el miércoles que viene será de 25 puntos básicos. Las probabilidades para una bajada de 50 ahora mismo son menores al 15%. Además, estamos viviendo un poco la resaca después del debate electoral que se vivió entre Kamala Harris y Donald Trump en el día de ayer, que parece que ha sentado mejor a la parte demócrata y que Donald Trump no ha acabado muy bien parado. Vamos a hablar de esto, pero sobre todo vamos a hacer un poco de énfasis en el mercado. Para sorpresa de muchos analistas, yo incluido, la primera reacción del mercado tras los datos de inflación, unos datos por encima de lo esperado que alejan un poco ese temor de desaceleración, deflación y demás, fue a la baja, cayendo hasta el nivel de soporte de los 5.400. Sin embargo, se recuperó de una forma bastante grande, un bandazo muy fuerte del mercado y ahora mismo parece que va a cerrar la sesión por encima de la importante resistencia 5.500. Todo esto es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy, así que vamos a ello. Vamos a arrancar analizando un poco en detalle lo que ha sido el dato de inflación con respecto al mes de agosto. Había una gran incertidumbre por estos datos de inflación, no porque sean importantes como tal, porque ya saben que la inflación ha pasado a un segundo plano. En este momento lo más importante para la Reserva Federal es el empleo y la parte del crecimiento económico. Pero bueno, ya el empleo confirmó una bajada de tipos para septiembre y ahora lo que hacía falta era confirmar el tamaño, ya que el empleo salió muy en línea a lo esperado, un poco mixto. Pues bueno, vamos a ver si la inflación nos podía dar un poco más de señales sobre el tamaño de esta bajada de tipos, o al menos lo que descuente el mercado en mayor proporción. Luego lo que hagan los miembros pues ya dependerá un poco de ellos. Y sí que es cierto que nos ha sacado de dudas. Fíjense, esto es un poco lo que esperaban los analistas, que esperaban un dato de crecimiento intermensual para el dato general de 0,17 y un dato de 0,20 para el dato subyacente. Fíjense, el dato de IPC intermensual creció un 0,187%, esto se redondea a un 0,2% en línea con lo que esperaba el mercado de 0,2. Bueno, si nos vamos un poquito ahí al detalle, ha sido incluso un poquito, una pizquita superior, 0,17 frente a 0,18, pero se redondea al mismo dato 0,2. Esto deja el dato intraanual en 2,5%, desacelerándose por quinto mes consecutivo hasta su nivel más bajo desde febrero de 2021. Oye, pese a que el dato haya salido en alguna línea por encima de lo esperado, sobre todo por el lado subyacente, el dato general tiene una dirección muy clara y ya estaría muy cerca de alcanzar los objetivos. Sí que es cierto que lo que le queda es prácticamente lo más complicado, sobre todo por el lado de los servicios, no tanto por el lado de los bienes, pero el lado de los servicios vamos a ver cómo sí que es cierto que plantea un serio reto. Pero bueno, la tendencia es bastante positiva, al igual que ocurre con los datos o las tasas de inflación interanuales en España. Bueno, pues ya llevamos prácticamente más de un año, fíjense, 12, 13 datos con datos inferiores al 3% o con datos, inferiores al 3,5% y oye, ya la tendencia es bastante positiva. Como ya hemos dicho, 5 meses consecutivos con una tendencia muy positiva. Tasa anualizada semestral, fíjense que cayó al 2%, la más baja es de septiembre de 2020. Es decir, si cogemos los 6 últimos meses, los 6
últimos datos, la tendencia ya estaría claramente en los objetivos. El dato de IPC subyacente intermensual creció un 0,281%. Esto se redondea a un dato de 0,3% y esto está claramente por encima de las estimaciones de 0,2%. Pero es que el dato del mes pasado fue un poquito inferior a 0,2% y se redondeó a 0,2%. Por tanto, sí que es cierto que hay un aumento intermensual bastante considerable. Eso sí, el dato subyacente interanual se queda en mínimos desde hace 3 años, desde abril de 2021, en el rango de 3,2%. También lleva una buena dirección, pero bueno, sí que es cierto que ha saltado un poquito el dato intermensual. Ahora vamos a ver los motivos para esto, pero ha sido un poco lo que ha eliminado esa probabilidad de que la bajada de tipos del miércoles que viene sea de 50 puntos básicos. Evidentemente, como ya mencionábamos en el día de ayer, si llegamos a tener un dato en todas las líneas de inflación, sobre todo la subyacente, inferior a lo esperado, muy inferior a lo esperado, también por el lado de los servicios, pues oye, la bajada de 50 puntos básicos sería descontada con más fuerza por el mercado. La verdad que con este dato, bueno, pues se elimina un poco esa probabilidad. La tasa anualizada del IPC subyacente a 6 meses se desaceleró hasta el 2,7%, la tasa más baja desde marzo de 2021, y la tasa anualizada a 3 meses del dato subyacente se queda en el 2,1%, dato también muy positivo en los 3 últimos meses. Observando un poco más en detalle, la deflación de los bienes se está estancando y podría incluso arrojar resultados positivos en los próximos meses, pero junto a la energía sigue presionando los precios a la baja, mientras que la inflación básica de los servicios sigue siendo el principal impulsor, con el mayor dato intermensual desde abril de este mes. Fíjense, aquí tenemos un poco por desglose el dato de IPC, aquí lo tenemos intermensual y aquí interanual. Fíjense que tenemos en azul clarito la energía, fíjense cómo la energía y los bienes que tenemos en verde son los principales impulsores negativos intermensuales, y ojo, porque la energía, como ya hizo a inicios de este año, vuelve a ser negativa junto a los bienes y lastra un poco ese dato interanual de la inflación. Como principal punto positivo, bueno, pues seguimos teniendo los alimentos y seguimos teniendo sobre todo los servicios. Recuerden que los servicios es esa inflación más pegajosa, esa inflación que cuesta mucho de volver al objetivo, ¿no? Cuando se habla de que la inflación es como una pasta de dientes, que es muy fácil que salga lo que hay dentro, pero muy complicado volverla a meter, pues especialmente hace relevancia a los servicios, que es la parte, como digo, más pegajosa. Si vemos lo que ha sido el dato en detalle, bueno, pues vemos como, oye, alimentos 0,1% de crecimiento, ¿vale? Energía menos 0,8%, ya hemos visto que resta. Tenemos por aquí, ¿qué más cosillas? Bueno, aquí tienen un poco la gráfica, la pueden ver todo. Yo voy a ir un poco a lo más relevante, que es sin ninguna duda pues los servicios. Fíjense cómo los servicios subieron un 0,4%, el sector subió un 0,5% y los servicios de transporte subió un 0,9%. Esto es un poco lo más relevante y lo que ha impulsado los servicios al alza. Fíjense, vamos a verlo en detalle. El índice de vivienda aumentó un 0,5% en agosto, el primer aumento mensual desde marzo de 2023. La vivienda, la inflación de la vivienda vuelve a repuntar, vuelve a ser o puede volver a ser un problema. ¿Por qué repunta este índice de la vivienda? Bueno, pues la verdad es que es muy complicado. Se dice que lleva un retraso de unos 18 meses, ¿no? O que va, sí, que va 18 meses retrasado y que, bueno, pues ahora estamos viendo lo de hace 18 meses. La verdad es que es muy complicado analizar este dato de vivienda. Sí que es cierto que la tendencia es claramente desinflacionaria también por el lado de la vivienda, pero hay algunos puntos que no tienen mucho sentido y que siguen impulsando este dato al alza. Fíjense, detalles. La inflación de precios de la vivienda en agosto aumentó un 0,43% intermensual y un 5,23% interanual frente al 5,05% de julio. Esto es lo que se hablaba del salto interanual en la inflación de la vivienda. La inflación de los alquileres en agosto aumentó un 0,39% intermensual, pero cayó el dato interanual desde el 5,09% de julio hasta el 4,97% de agosto. El componente de alquiler equivalente de los propietarios saltó al 0,5%, a su ritmo más fuerte desde enero. Este hay que tener en cuenta que es el subconjunto de vivienda con mayor componente individual en el IPC. Es decir, este salto de la inflación de la vivienda está en gran parte fundamentada por esto,
por este sorprendente salto de un 0,5% en el alquiler equivalente a los propietarios. Y te preguntarás, ¿qué es este alquiler equivalente a los propietarios? Bueno, pues es una estimación, como en Estados Unidos la mayoría de las personas viven en una vivienda en propiedad, pues el BLS lo que hace es estimar cuánto pagaría por un supuesto alquiler esa persona que vive en su vivienda de propiedad. ¿Y qué pasa? Pues que durante los últimos años se está viendo como esa estimación es muy superior a lo que sería el índice del alquiler como tal. Es decir, lo que pagan realmente los inquilinos que viven de alquiler de verdad, no los propietarios que se estima lo que pagarían de alquiler. Quiero que quede claro, es decir, este alquiler equivalente a los propietarios es una estimación de lo que pagarían los propietarios si vivieran en la vivienda que ya viven de alquiler. ¿Por qué? ¿Por qué? Si ya están viviendo en propiedad, ¿no? ¿Por qué hay que estimar cuánto pagarían de alquiler? Bueno, pues es una parte que tiene bastante peso, no sé por qué, la verdad no le encuentro mucha explicación, sí que he leído muchos informes sobre ello, pero no termino de atinarle. Y bueno, pues hay grandes divergencias, como digo, entre lo que es realmente lo que se paga en el alquiler, que también cuenta, pero evidentemente está contando mucho menos, hay una gran divergencia entre el alquiler equivalente a los propietarios y el alquiler real de las personas, de los inquilinos, ¿no? De hecho, en el mes de enero de este mismo año 2024, que se vio un salto muy considerable en esto, se registró la mayor divergencia desde creo que 1993 entre este alquiler equivalente a propietarios y el índice de alquiler como tal. ¿Por qué hay esta gran diferencia? Bueno, pues la verdad es que no lo sé, ¿no? Como ya he dicho, lo he estudiado bastante y no logro atinar el motivo real para ello. Bueno, supongo que al final el mercado del alquiler está en un momento muy peculiar en Estados Unidos y probablemente pues eso también tenga gran parte que ver. Yo al final confío en la buena fe, al igual que cuando hablo de los datos de empleo y de estas estimaciones, que bueno, que el mercado laboral pues sí que es cierto que está en una situación complicada, la calidad es muy baja y es muy complicado hacer las estimaciones. Yo realmente pienso que lo que se hace es manipulación de mercado, lanzándoos titular, no que realmente, no que las estimaciones no se deban hacer, porque sí que es cierto que es un poco complicado. Pero bueno, pues hay ciertas situaciones dentro de analizar los datos en detalle que la verdad no sé, se encuentra mucho sentido y que, oye, en caso de mala fe, en caso de que se quiera aproximar el dato un poco a una idea, pues a que la inflación salga un poquito por encima para que no el mercado no descuente una baja de 50 puntos básicos, pues vemos como estas cosillas que son un poco en detalles, pues pueden tener cierta explicación para ello. Pero como digo, yo confío en la buena fe, seré tonto, pero siempre confío en la buena fe. Pero bueno, hay cosillas que no terminan de cuadrar. Sin embargo, esta inflación o este aumento de la inflación de la vivienda a mí no me preocupa mucho. Al final la tendencia es desinflacionaria y este repunte, pues oye, si no se mantiene en los próximos meses o si no va más, no debería preocuparnos. Pero sí que es cierto que lo que debería de preocupar es la inflación de los servicios excluyendo la vivienda. Fíjense, el IPC Supercore, que son los servicios excluyendo la vivienda, aumentó un 0,33% intermensual. Se trata del mayor aumento mensual desde abril, impulsado por la continua aceleración de los servicios de transporte, que aumentaron a un máximo de 5 meses. Fíjense, lo tienen aquí en azul y ya lo hemos visto en la gráfica, como esa inflación de transportes es un poco lo más preocupante, tanto en el dato intermensual como en el dato interanual, y también un poco la parte de servicios médicos, pero sobre todo la inflación del servicio por transporte. Veremos a ver si con estas grandes caídas del petróleo, pues poco a poco se va trasladando también a esta inflación de los transportes, que es ahí donde está un poquito el foco y, como digo, lo que me parece más preocupante del dato de inflación, y ha provocado eso, que el mercado descuente 25 puntos básicos en vez de 50. Y nos vamos ya a esto, nos vamos a la reacción que ha tenido el mercado, que es cuanto menos curiosa. Fíjense que ya ha cerrado y está el S&P 500 en 5.554, cuando ha llegado a tocar 5.400 en el día de hoy. Recuerde, desde junio, para el mercado, el riesgo de alta inflación dejó de ser un problema para preocuparse más por el mercado laboral y la economía. Y fue entonces cuando se dio un giro muy importante en el retorno que estaban ofreciendo tanto rendimientos, o en este caso bonos. Ya saben que el bono y el rendimiento de ese bono es inverso, es decir, si el bono sube, el rendimiento cae en misma proporción. Y la renta variable. Durante los últimos 3 años, debido a esa situación a esa situación inflacionaria, pues lo que estábamos viendo es que si los bonos caían, la renta variable también
también caía, ¿no? Es decir, estamos viendo una correlación bastante directa entre bonos y bolsa, algo que no solía ser muy habitual, ¿no? Por ejemplo, recuerden la cartera 60-40. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de esa cartera 60-40? Pues un poco equilibrar, ¿no? Eso es en una situación normal, pero en el año 2022, sobre todo, con esa crisis inflacionaria, pues lo que pasó es que los bonos y la renta variable retornó todo a la baja. Bueno, pues esto se ha girado, sobre todo se ha girado ahora a partir de junio, cuando la inflación ha dejado de ser un problema, es decir, hemos vuelto a la normalidad y cuando los bonos suben, pues la renta variable cae. Fíjense como por ejemplo en este gráfico tenemos un poco como iban a la par durante todo el año 2023, también iban a la par en mayo, sobre todo abril-mayo, hasta que en junio pues ya se dio un poco la vuelta porque el temor de una desaceleración pues salió un poco con más fuerza. Pero recuerden lo que hemos vivido en los últimos años de esa correlación entre bonos y renta variable no era lo normal. Lo normal es que sean inversamente correlacionados. Por tanto, esto es importante saberlo. Y dicho esto, bueno, pues el mercado se inclina por descontar una bajada de 25 puntos básicos. Fíjense, hay un 87% de probabilidades de que el mercado baje los tipos de interés, de que la Reserva Federal, ahora mismo en un 87% de probabilidades el mercado está descontando que la Reserva Federal bajará 25 puntos básicos para la reunión del miércoles 18 de septiembre, miércoles que viene. Sin embargo, está apostando una bajada de 50 puntos básicos para la reunión del 7 de noviembre. Evidentemente queda mucho, no para la reunión del miércoles que viene, que está casi descontado esos 25 puntos básicos a la baja, siempre y cuando no haya una sorpresa mayúscula mañana en los datos de inflación por el lado del productor. No se espera, pero oye, si hay una sorpresa mayúscula, pues cuidado, pero oye, puede haber sorpresas, pero tampoco tan mayúsculas después de este dato de inflación por el lado del consumidor. Eso sí, de cara a noviembre, bueno, pues ya saben que todo cambia mucho. Fíjense si cambia que a principios de este año las expectativas del mercado eran que en este momento la Reserva Federal ya habría bajado los tipos de interés 100 puntos básicos y todavía ni siquiera los ha movido y se mantiene en 5,5%. Fíjense cómo cambia de rápido o cómo puede cambiar la narrativa. Si nos vamos ya directos a la reacción que ha tenido el mercado, yo no os voy a mentir, a mí me ha sorprendido bastante que la primera reacción del mercado fuera a la baja. Fíjense que si nos ponemos en el S&P 500 en 15 minutos, fíjense cómo desde la apertura 15:30 hora española hasta las 16:30, es decir, ha tenido aquí una hora de aproximadamente 100 puntos de bajada. Es decir, una bajada bastante heavy, la que ha tenido el S&P 500 en un primer momento. Y si os soy sincero, eso me ha sorprendido. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como decía en el vídeo de ayer, un dato de inflación superior a lo esperado debería de provocar un movimiento, oye, pues quizás no a la baja, no a la alza, pero más bien positivo, es decir, no debería de desplomar el mercado. Y hemos tenido un dato superior a lo esperado y hemos tenido lo contrario, ¿no? Una corrección. ¿Por qué esperaba un movimiento superior en caso de que los datos salieran en línea o superiores a lo esperado? Bueno, pues porque eliminaría mucho el riesgo de deflación, el riesgo de desaceleración económica. Hemos tenido un dato superior a lo esperado y hemos tenido esta corrección que en un primer momento pues me ha sorprendido. Evidentemente, cuando esto pasa, pues hay que buscar una justificación para esta caída. Bueno, pues a lo mejor es que el mercado sigue descontando que va a haber una baja de 50 puntos básicos. A lo mejor sigue descontando que la Reserva Federal va detrás de la curva. O sobre todo está descontando un poco la pérdida de Donald Trump ayer en el debate electoral, ¿no? Que los mercados o las principales casas de apuestas estaban dando a Donald Trump como perdedor. Bueno, yo no soy muy de buscar excusas, a mí lo que simplemente me ha sorprendido. Pero bueno, es que ayer decía un poco qué podía pasar tras el dato de inflación, pero os decía que es que no tenía ni idea. De hecho, leí algún comentario que ponía, vaya analista que no sabe qué va a hacer el S&P 500. Pues la verdad es que ayer, que estaba frenado en el rango entre 5.400 y 5.500 puntos, no tenía ni idea de lo que podía hacer el mercado. Podía hacerme una idea de un poco lo esperado tras el dato de inflación, pero no tenía ni idea, sobre todo porque no hay una estructura ninguna entre el nivel 5.400 y 5.500. Son dos niveles de mucha acumulación de gamma, especialmente el 5.500, y sí que es cierto que eso refuerza bastante el movimiento lateral entre ellos. Fíjense que si nos vamos a ver el perfil de gamma de
@inversores institucionales, que recomiendo mucho su canal de Telegram, ya que es muy útil con infografías de este estilo. Bueno, pues fíjense cómo entre el nivel 5.400 que tenemos por aquí y el nivel 5.500, pues había bastante chicha y bastante acumulación de gamma. Era muy difícil romper el nivel 5.500, como ya vimos ayer martes, que nos frenamos justo ahí. Y es muy difícil también perder el 5.400. Sobre todo, había gran riesgo, y ya lo mencionaba el día de hoy cuando estábamos en los 5.400, de que en caso de perderse, porque no había nada, no hay prácticamente nada por debajo del 5.400 y nos teníamos que ir prácticamente al 5.000 para encontrar un punto de soporte más relevante. Pero bueno, por suerte se ha dado la vuelta, y se ha dado la vuelta de una forma muy rápida. Grandes bandazos los que hay entre estos niveles 5.400 y 5.500. No estaba mal encaminado cuando dije que no tenía ni idea de lo que podía ocurrir entre estos niveles. El nivel 5.400 aguantó el tipo finalmente por segunda vez en 4 días. Recuerden que el viernes ya frenamos en este nivel de 5.400, beneficiado en gran parte por las buenas noticias sobre Nvidia, que fue el gran impulsor, subiendo más de un 7% y a lo mejor un 8% al cierre. Fíjense, hubo dos noticias clave que impulsaron a Nvidia, que estaban teniendo una gran oleada de compras, de opciones de compra, Estaba habiendo un gran posicionamiento en Nvidia, y quizás es un posicionamiento sobre todo para mantenerse en rango lateral, no es un posicionamiento tampoco para irse a nuevos máximos, pero sí que es un posicionamiento de cara a ese nivel alto del rango lateral cercano a máximos. Fíjense, su CEO, que estaba en la conferencia de prensa en la conferencia tecnológica de Goldman Sachs, afirmó que la demanda de chips es muy grande y todos quieren ser los primeros y los más importantes. Añadió que probablemente hoy tengamos más clientes emocionales, y con razón, es una situación tensa, estamos tratando de hacerlo lo mejor que podamos. Ojito, porque sí que es cierto que hubo una gran venta, sobre todo tras los resultados empresariales de Nvidia, ya que bueno, pues estaban un poco ahí esas estimaciones de que el crecimiento se iba a ralentizar, pero al mercado, cuando le dices que la demanda de chips es muy grande, pues le hacen ojitos, le hace ojitos al mercado. Y bueno, pues después de las grandes liquidaciones también de los últimos días y que los operadores tenían munición para cargar, bueno, pues la demanda de chips es muy grande y gustó muchísimo al mercado. Además, también salió la noticia de que Estados Unidos está más cerca de dar luz verde a los chips de Nvidia para Arabia Saudí. También pudo ser un claro impulsor esto. Pero bueno, esta noticia y sobre todo un poco también los datos de inflación, creo que la primera reacción del mercado no ha sido la que debería de haber ocurrido, pues han llevado al mercado, al S&P 500, a cerrar por encima de los 5.500 puntos. Y al igual que decía ayer que no había una estructura clara y que no sabía lo que podía hacer, pues bueno, ahora mismo sí que hay un cambio de estructura, sí que estamos por encima de los 5.500 puntos, incluso 5.550. Así que ahora en el cierre de sesión vamos a ver qué podría pasar por aquí. Vamos a empezar por Europa. Ha sido un día bastante débil en Europa. Ha ido de más a, bueno, sí, de más a menos y luego a menos. Ha sido un día más bien lateral, con grandes bandazos. En general está habiendo grandes bandazos en el mercado, y el motivo para esto es muy claro, y es que la volatilidad es muy elevada. Ese es el principal motivo de los bandazos y los movimientos. También VS nos hablaba de que aunque ya se ha vuelto de vacaciones, está siendo una etapa de muchas conferencias, como veíamos la conferencia de Goldman Sachs tecnológica y demás, y eso también hace que la liquidez sea un poquito menor. De hecho, en el día de ayer o el martes, el lunes, creo recordar que ponía un gráfico de spot gamma y cómo la liquidez todavía se mantenía en los mismos niveles que agosto, es decir, no había habido grandes recuperaciones. Bueno, Eurostock 600 0,01%, grandes bandazos en el día. A esa hora Wall Street no estaba tampoco muy arriba, por tanto, de ahí también el gran lastre. Futuros del Eurostock 50, beneficiados evidentemente por ese alza de Wall Street, pues fíjense, suben un 1,14 y frenan justo por debajo de la media de 200 sesiones. DAX alemán sube 0,35%, grandes bandazos en el día. CAC 40 francés menos 0,14, IBEX 35 un poquito más arriba, 0,67, futuros de Reino Unido beneficiados por el alza de Wall Street, 0,51, Italia 0,11, Suiza menos 0,47, Países Bajos 1,30.
0,31%, al ser futuro beneficiado por Wall Street. Por tanto, índices como el Eurostoxx 600 e índices spot, pues probablemente mañana a la primera hora se vean beneficiados por este alza y este giro tan fuerte que ha llegado de Wall Street. Recordemos que mañana hay bajada de tipos en el Banco Central Europeo, por tanto puede haber este movimiento al alza a primera hora, pero luego evidentemente la bajada de tipos o los comentarios de Lagarde tendrán mayor importancia. En Asia, el Nikkei japonés, bueno, pues sigue a la baja, fíjense, 1,49%. También a primera hora estábamos viendo cómo el USD JPY caía a mínimos desde el 5 de agosto, se fortalecía el yen por algún comentario por el lado agresivo de parte del Banco de Japón, y eso, bueno, pues también provocaba ciertas tensiones. Pero bueno, Nikkei ligeramente abajo, evidentemente eso que he dicho no beneficia mucho al Nikkei y tiene su menor cierre desde el 13 de agosto. No tocar Japón, la verdad, no veo nada positivo por aquí. Nifty indio menos 0,49 y el Hansen menos 0,73% por debajo de media de 200 sesiones. No termina de carburar el principal índice de Hong Kong. Nos vamos ya a Wall Street. Fíjense, el Dow Jones 0,31% cayó hasta este nivel de soporte importante. Cayeron todos los índices casi hasta soporte importante y giraron de una forma muy rápida. 0,31 arriba. S&P 500, pues fíjense, porque es que ha llegado a caer. Vamos a verlo, ha llegado a caer de 5.500 a 5.400, lo que supone una caída de un 1,7%, y luego se ha recuperado, fíjense, prácticamente un 2,79% para subir un 1,07% hasta el soporte, hasta el nivel 2.550. Evidentemente se ha recuperado este nivel de resistencia importante que ahora pasaría a ser un soporte, es decir, este es el nivel de estructura de ayer, mañana puede que cambie un poquito, pero fíjense cómo el nivel de 5.510 es una resistencia importante que ahora pasa a ser un soporte. Vamos hasta el nivel de 5.550, que era un poco el nivel pin de los operadores de opciones diarias. Por tanto, eso actúa un poco de imán. A partir de ahora, bueno, pues a partir de ahora, evidentemente, tenemos hasta el 16, 18 de septiembre para una ventana, pues un poco más positiva, ¿no? Es decir, por encima de estos niveles, pues bueno, se podría atacar niveles más elevados. Sí que es cierto que, bueno, teniendo en cuenta que este 13 de septiembre finaliza todo el tema de recompras, teniendo en cuenta también el importante vencimiento de no este viernes, sino el viernes que viene, bueno, pues no se plantea un escenario un poquito mayor. Vamos a ir pasito a pasito, la verdad, estamos en un nivel de estructura bastante deteriorada y tiene que reconstruirse, lo está haciendo de forma muy rápida. Tengan en cuenta que el mercado cambia de una forma muy rápida, y les voy a decir por qué cambia de una forma muy rápida, porque fíjense, el VIX estaba en el día de hoy por encima de los 20, 21, la volatilidad está siendo muy elevada ante estos eventos, y fíjense cómo finalmente el VIX se ha cerrado en 17,7, pero nada te dice que mañana no pueda saltar de nuevo por encima de 21 o 22, es decir, la estructura en estos momentos está bastante deteriorada. Tiene que haber claras reconstrucciones de niveles, y bueno, pues sí que es cierto que nos aproximamos de nuevo a niveles elevados. Evidentemente hay menos probabilidad de alcanzar niveles máximos, sobre todo porque el tiempo hasta el vencimiento es menor, pero bueno, podría ocurrir. La verdad que no lo descarto, y yo en este momento mantengo un poco el posicionamiento que tenía antes, cubrirme ante posibles caídas, pero oye, no voy a rechazar ni mucho menos unos máximos históricos. Evidentemente es algo que gusta a todos, pero bueno, eso sí, cuidadito y cubrirse sobre todo ante posibles caídas de cara al vencimiento y de cara a este final de septiembre, que suele ser un poco el peor periodo. Pero fíjense cómo un poco a lo loco puede ser que cerremos esta primera quincena de septiembre más bien en territorio neutro, un poco como marca la estacionalidad. Fíjense, porque el día de hoy el gran impulsor han sido los 7 magníficos, estaban siendo los más rezagados, pero fíjense cómo el S&P 500 equiponderado, aunque también ha tenido una clara recuperación, fíjense que simplemente sube
0,05. Nasdaq 2,17, como digo, el gran ganador del día, y el Russell 2000 sube un 0,31%, un poquito más rezagado. Fíjense que si nos vamos a ver los 7 magníficos, 2,48% para su ETF. Tenemos a Apple subiendo 1,12, pero por debajo de medias importantes, Microsoft subiendo un 2%, por debajo de media de 50, y tenemos aquí a Nvidia, que también va camino de chocar con la media de 50. Es decir, estamos viendo cómo los 7 magníficos eran los más rezagados y en este momento están teniendo una gran o una clara recuperación. Fíjense Nvidia, porque se suma o se posiciona en este momento por encima del nivel 115, que era un nivel importante, y está viendo grandes apuestas para ir a tocar este nivel 124, 126, para posicionarse por encima de 126. No hay muchas apuestas a que pueda superar los 140, no se está buscando máximos históricos, sino que en Nvidia se está buscando un poco este territorio de bandazos, ¿no? Este rango lateral, y evidentemente eso implica también mucho al mercado. Tengan en cuenta que el mercado no tiene por qué corregir o subir. El mercado, el rango del S&P 500 también se puede mantener en un territorio, en un terreno más lateral y desesperar tanto alcistas como a bajistas. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Fíjense, Nvidia 8%, esas noticias que he comentado han sido bastante claves, y sobre todo porque estaba en terreno pues un poquito más de sobreventa, estaba en terreno de soportes de línea de tendencia importantes y sobre todo estaba pillando con munición después de las grandes liquidaciones. Amazon 2,73%, saca la cabecita por encima de media de 50. Google 1,43%, estaba siendo de las más deterioradas, está en un nivel de soporte importante de los antiguos máximos de 2021. Meta sube un 1,48 también, y Tesla sí que es cierto un poco más rezagada, sube un 0,9%. Si volvemos al tablero, fíjense cómo los rendimientos han cerrado en positivo, pero oye, el rendimiento americano a 10 años, pese a que ha tenido una muy buena subasta, pues cierra más bien en terreno neutral. Ya hemos visto el VIX, que ha corregido, pero fíjense cómo el VVIX se mantiene por encima de 100. La volatilidad sigue siendo muy elevada. Ligera corrección después de la caída del West Texas y ligero rebote, perdón. El oro, menos 0,16%, ha marcado el día de hoy, creo que máximos históricos o muy cerquita de ellos, y Bitcoin, bueno, pues se ha recuperado después de la liquidación también del día de hoy e intenta superar la media exponencial de 21 sesiones, pero está ahí un poco en ese rango lateral un poco más desesperante. El TLT, que ha llegado a subir el día de hoy hasta 101, pues fíjense cómo finalmente se han dado la vuelta un poco. Al final ya saben que estamos en territorio normalizado y los bonos caen si la renta variable sube. Estamos ahí en ese periodo ya de correlación inversa que suele ser habitual, y hemos visto pues a los rendimientos subir. Fíjense, rendimiento a 2 años 1,33, rendimiento a 20 años también 0,35%, rendimiento a 2 años 3,65, rendimiento a 10 años en este momento 3,66%, es decir, la curva de tipos a punto de invertirse de nuevo. Evidentemente esto estará así durante bastante tiempo. Tengan en cuenta que puede que esta bajada de 25 puntos básicos, y si los datos salen en esta línea, pues esté ya en gran parte descontada. Por tanto, no traten de sumarse un poco a lo loco a los bonos, al TLT, al IEF, porque se la pueden comer. Tengan en cuenta que está en gran parte descontada y el movimiento futuro de los bonos dependerá un poco de ese riesgo de deflación, de ese riesgo de desaceleración económica y del ciclo de bajadas de tipos. Si se frena ese ciclo de bajada de tipos, pues no sería muy beneficioso para los bonos. Por último, el dólar, fíjense, ha estado a la baja, finalmente cierra subiendo un 0,05% y salva un poco el movimiento frente al yen japonés. Fíjense que ha llegado a caer hasta el nivel de 140 el USD JPY, hasta mínimos desde el 27 de diciembre, poniendo un poco en jaque, porque caíamos por debajo de los niveles del 5 de agosto y ponía un poco en jaque a esas pocas, que ya son menos, operaciones carry que quedan por ahí. Por tanto, el resumen del día antes de mañana, que tenemos también eventos importantes, ha sido que Nvidia ha salvado un poco al mercado, que se aproximaba a niveles de soporte muy relevantes, y ahora mismo, pues oye, el mercado está con una estructura muy deconstruida, eso hay que tenerlo en cuenta, al igual que hablábamos cuando estábamos aquí de que la estructura era alcista, pero no era tan fuerte como en julio para marcar nuevos máximos históricos tras máximos históricos, pues ahora mismo tampoco. Pero bueno, vamos a ver si alcanzamos niveles más elevados. Eso sí, tengan cuidado y sobre todo traten de cubrirse en caso de grandes liquidaciones de cara al vencimiento, que es algo que no descarto, al menos eso es un poco lo que estoy operando yo. No descarto, repito, para nada nuevos máximos,
a todos les gustan y me beneficiaré de ello, por supuesto, pero sí que es cierto que tengo claro cómo cubrirme o que tengo asegurado un poco ese riesgo en caso de que haya liquidaciones a la baja de cara al vencimiento. Por último, para mañana, bueno, pues fíjense porque tenemos puntos importantes. Para mañana conoceremos datos en Japón, comentarios por parte del Banco de Japón. Hoy ha hecho unos comentarios un poco agresivos. La verdad que veo complicado que el Banco de Japón suba los tipos de interés de nuevo, viendo un poco todo lo que provocó en julio. Yo apostaría un poco más porque sigan en territorio calmado. Pero bueno, comentarios del Banco de Japón, también inflación por el lado del productor en Japón, que será también relevante. En la eurozona conoceremos decisión de tipos de interés, se espera que haya una bajada de 25 puntos básicos y que no den muchas pistas a futuro, ¿eh? Eso es un poco una filtración que tuvimos este inicio de semana. Y por último, Estados Unidos, inflación al productor. Tendríamos que tener una sorpresa mayúscula por aquí para que cambie un poco esa bajada de 25 puntos básicos que están descontando los mercados. Y luego peticiones semanales de subsidio. También habría que tener una sorpresa mayúscula, sobre todo después de la buena tendencia que están teniendo los últimos datos. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, hacedme un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.